Hoy es domingo 29 de octubre de 2023. Estamos aquí en Villa Mercedes, San Luis, República Argentina, en un hermoso día de primavera. Siempre digo esto al inicio de mis mensajes, porque si alguna gente sigue mis prédicas por la red. Entonces, si alguien ve ahí una prédica, se va a ubicar en el tiempo y en el espacio, porque por ahí aparecen algunas prédicas. Ustedes ven algunas prédicas, predicó el pastor, no sabe ni de dónde es, ni dónde está, y si lo hizo en el año 2000 o en el año 2022, ayuda a eso. Por eso yo digo siempre la fecha. Y quiero hablar en esta mañana acerca de la aprobación de Dios. Aprobación. Hablamos muchas veces acerca de la bendición de Dios. Uno de nuestras expresiones tiene que ver con la bendición de Dios. Decimos, saludamos, Dios te bendiga, Dios te bendice, con la bendición de Dios. ¿Qué es la bendición de Dios? Bueno, la bendición de Dios es algo que Dios hace y a nosotros nos beneficia. Que Dios hace y a nosotros nos beneficia. Cualquiera te habla acerca de Dios te bendiga. Te saluda a cualquiera, Dios te bendiga, qué sé yo. Te encontrás con una persona que no conoces, no sabes si es creyente o no. Dios te bendiga. Había un presidente argentino fallecido ya, que cuando saludaba decía, Dios los bendiga a todos. Si ustedes reconocen el acento van a saber quién era ese presidente. Dios los bendiga a todos. Tiempos pasados. Pero miren, hay que tener en cuenta lo que significa la aprobación de Dios. La misericordia de Dios, otra frase que se usa mucho, está sobre los infieles. Sobre los los que no creen, la misericordia de Dios está disponible para todos. Seas creyente, no seas creyente, seas pecador, la misericordia de Dios está disponible para todos. Pero la aprobación de Dios es para los hijos fieles. Dios no aprueba a cualquiera. Dios aprueba a sus fieles. En algún momento, y es bueno empezar hoy, tenemos que tener más en cuenta la aprobación que la bendición de Dios. Todos queremos la bendición, pero poco tenemos en consideración acerca de la aprobación, lo que Dios aprueba. Y fijémonos una cosa, que la Biblia, voy a citar varios pasajes, es muy consistente en señalar que la bendición es una consecuencia de la aprobación. Dios no va a bendecir absolutamente nada que Él no apruebe. Tengamos mucho cuidado cuando nosotros pedimos bendición sobre algo o sobre alguien. ¿Quieren que lo diga de nuevo? Hola, acá estoy. Levanten su mano y hagan así todo. Eso, muy bien. No les pido que se paren y que salten, pero esto para que presten atención. A veces nosotros pedimos la bendición de Dios sobre algunas personas o sobre algunas cosas, sobre algunas cuestiones que Dios no aprueba. ¿Quién nos enseña a decir esas oraciones? ¿El Espíritu Santo? No. Si no el Espíritu Santo, nos enseñará el diablo o algún otro, no sé quién. Muchos de los que estamos aquí, tal vez todos, hemos alcanzado misericordia de Dios. Pero debemos procurar la aprobación de Dios. La aprobación. Abel, por ejemplo, es un hombre a quien Dios aprobó. No hacía a su hermano Caín. Hay una diferencia importante. Y no voy a predicar sobre Abel y Caín, voy a citarlo, porque voy a citar varios pasajes que tienen que ver con la aprobación. Génesis 4, versículo 3.
Después de algún tiempo, Caín le llevó al Señor algunos frutos de la tierra como ofrenda. Después de algún tiempo, Caín le llevó al Señor, le llevó a Dios, algunos frutos de la tierra como ofrenda. Abel también llevó las mejores crías de sus ovejas. Hay una diferencia entre algunos frutos y las mejores ovejas. Esto nos hace pensar que Caín dice, bueno, tengo que llevar alguna ofrenda a Dios, vamos a ver qué tengo por acá. Sí, puede ser esto, puede ser esto, puede ser esto. Como las cosas que nosotros a veces dejamos por ahí porque ya no nos sirven mucho. A otro le puede servir, a nosotros no nos sirve. Y Abel llevó lo mejor, seleccionó de sus ovejas lo mejor que tenía y le llevó esa ofrenda a Dios. Dios aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Entonces Caín se enojó mucho y se entristeció. Y Dios le preguntó, ¿por qué estás enojado y te ves tan triste? Si tú haces lo bueno, yo te aceptaré. Pero si haces lo malo, entonces el pecado te estará esperando para atacarte. Te quiere dominar. Pero tú debes dominar el pecado. Y Caín, con mala espina, se quedó peor. Entonces lo llama a su hermano Abel, venimos a dar un paseo, y lo asesina a su hermano. ¿De dónde viene este? Por lo que había en su corazón, Dios no aprobó ni la ofrenda, ni lo aprobó a él, pero sí lo aprobó a Abel. Ahora fíjate, después que Dios aprueba y recibe con agrado la ofrenda de Abel, Abel es muerto por su hermano. Y Caín recibe toda la maldición. Por eso que nosotros queremos la bendición de Dios más que la aprobación. Es un error eso. ¿Cómo podemos pretender la bendición de Dios antes de la aprobación? Como si Dios desparramara bendición, ¿viste? Desparramara y se tira como si fuera el maná, que el maná lo recibían todos. Los justos y los injustos recibían el maná. La lluvia la reciben justos e injustos. El sol sale para los justos e injustos, pero la bendición de Dios no sale para los justos e injustos. Sale solamente para los que son aprobados. Ese es el caso de Abel. Noé, capítulo 6 de Génesis, versículo 5, dice, el Señor vio que la gente en la tierra era muy mala y que todo lo que siempre pensaban no era más que la maldad. Estoy leyendo una versión más moderna. Dios vio que la gente en la tierra era muy mala y que todo lo que siempre pensaban no era más que maldad. Y después, en esa circunstancia, sigue diciendo la palabra, sin embargo, el Señor tenía buen concepto de Noé, aprobaba a Noé. Vieron que es una versión moderna esta. Ese es el sentido. Dios tenía buen concepto. ¿Viste lo que es el concepto? Él tiene buen concepto. Este está aprobado. Y esta es la historia de la familia de Noé. Él era un hombre justo y honesto. Entre la gente de esa época, es interesante que Noé era un hombre justo en medio de gente impía, pero él era justo. ¿Cómo sobrellevaba eso? No lo sabemos. Pero no es fácil, en medio de gente impía, ser justo y ser aprobado por Dios. Y vivía de acuerdo con la voluntad de Dios.
Después dice, Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, 2 de los cuales le salieron medios chuecos, 2 de sus hijos. Él tiene la aprobación de Dios sobre un hombre que vivía en medio de circunstancias, en medio de gente impía, deshonesta, mala, soberbia, mentirosa. Él no, yo no. Yo quiero que Dios me apruebe. Esta es la aprobación de Dios. José es otro caso. Nos vamos a Génesis 39. José, el hijo del patriarca Israel o Jacob, era un hombre justo, desde joven, justo. Y fíjense que muchos analistas y muchos teólogos, muchos estudiosos de la Biblia dicen que el personaje del Antiguo Testamento más parecido a Jesús no es Moisés, sino que es José, por varias cosas. Él va a trabajar con un egipcio y la esposa del egipcio le gusta José, un muchacho, lindo muchacho, entonces quiere seducirlo. José se resiste, le hace una trampa y hace creer la mujer, le hace creer a su marido que José se quería aprovechar de ella, todo bien torcido, todo bien retorcido. Y dice, el amo de José escuchó lo que le dijo su esposa y se enfureció. Ni la conocía la mujer. Entonces lo agarró y lo puso en la prisión, a José, donde metían a los prisioneros del rey. Y José quedó encarcelado. Pero dice el versículo 21, el Señor estaba con José y lo ayudó haciendo que se ganara la confianza del carcelero. El Señor estaba con José. José era un hombre, un varón joven, en esa época, aprobado por Dios. Estaba en la cárcel, pero aprobado por Dios. De ahí en la cárcel debe haber aprendido unas cuantas cosas. Y después pasó a ser un funcionario importante. ¿Por qué? Dios lo bendijo. ¿Por qué lo bendijo? Porque lo aprobó, estaba aprobado. En medio de situación adversa, resiste la tentación que le ofrece la esposa de Potifar, la mujer que quiere seducirlo. Resiste esa tentación, la mujer le miente, el marido de la mujer lo hace meter en la cárcel a José, pero ahí José, de tal manera que él pone de manifiesto José la obediencia a Dios y de qué manera Dios lo bendice ganándose el favor del carcelero. Y después él va a interpretar los sueños de Faraón y él va a pasar a ser un hombre muy importante en el imperio, pero muy importante en el imperio. Extraordinario. Pero porque Dios lo aprobaba. ¿Y por qué lo aprobó? Y porque lo conocía. Lo conocía. Moisés, Génesis capítulo 33, versículo 15. Hay una entrevista de Moisés con Dios, cuando Moisés le pide, yo quiero ver tu gloria, una serie de cosas, esa relación que tenía Moisés con el Padre, con Dios eterno. Y le dice Moisés al Señor, a Dios, si tú no vas a ir con nosotros, entonces no nos hagas ir de aquí. ¿Cómo voy a saber que estás contento con tu pueblo y conmigo si no vas a acompañarnos? Si nos acompañas, tu pueblo y yo podremos distinguirnos entre todas las naciones de la tierra. Moisés tenía muy en claro que sin la presencia de Dios no iban a poder hacer nada, ni él ni el pueblo. Si no nos acompañas, necesitamos que estés con nosotros. Entonces el Señor le dice a Moisés,
voy a hacer lo que me pides, porque estoy contento contigo y te conozco por tu nombre. Versión nueva. La versión 60, Reina Valera, dice otra cosa, pero esto es lo que sigue. Voy a hacer lo que me pides, no sé qué están proyectando ahí. Haré lo que me pidas, pues cuentas con mi favor. Estoy contento, te apruebo, estás aprobado y voy a hacer lo que me pides. Y voy a ir con ustedes. Y nunca se separó la presencia de Dios durante todo el trayecto en el medio del desierto. Hubieron problemas, de todo hubo, gente que se rebeló, gente que se quería volver, gente que lo denunció a Moisés, de todo un poco pasó. Pero Dios estuvo con ellos permanentemente. ¿Por qué? Porque el líder estaba aprobado. Miren que han habido unos cuantos líderes en la historia de Israel. No todos ellos fueron aprobados. Una buena cantidad de reyes, por ejemplo, Dios no los aprobaba, ni los bendecía, ni nada por el estilo. Y estaban en lugares prominentes, eran los reyes, tenían poder, pero Dios no los aprobaba, punto, no los aprobaba. El joven Samuel se crió en el templo en Silo, pero en medio de un ambiente no tan bueno, porque el sumo sacerdote Elí era un hombre viejo, gaga, ya le prestaba poca atención al ministerio, y sus hijos eran dos delincuentes que estaban en el ministerio, eran sacerdotes también, pero ninguno de los dos servía para nada. Y Samuel se cría en ese ambiente. Y dice el versículo 22 de 1 Samuel. Dice lo siguiente: Elí era muy anciano. Con frecuencia oía sobre las cosas que sus hijos les hacían a los israelitas en Silo, y también que sus hijos se acostaban con las mujeres que servían en la entrada del tabernáculo de reunión, de la carpa, dice acá, porque el tabernáculo es una carpa. Eso era lo que pasaba en la época de Samuel. Y le dice a sus hijos, Elí: el pueblo me cuenta todo el mal que ustedes hacen. ¿Por qué actúan así? Déjense de hacer eso. El pueblo de Dios está hablando mal de ustedes. Si alguien peca contra otro ser humano, tal vez Dios le ayude, pero si alguien peca contra el Señor, entonces ¿quién va a poder ayudarlo? Fíjense, el razonamiento del viejo Elí no era tan errado. Pero como los hijos de Elí se negaron a escucharlo, Dios decidió matarlos. Entre tanto, mientras pasaba todo eso, el joven Samuel, probablemente un muchachito, probablemente un adolescente, seguía creciendo, agradando al Señor y al pueblo. Le agradaba a Dios y el pueblo le agradaba al pueblo también. Ya desde joven, desde jovencito, entre el mismo pueblo fue ganando respeto y fue ganando ascendencia el joven Samuel, que después tendría 3 ministerios: sería juez, sería profeta y sería sacerdote. Reunía los 3 ministerios. Samuel fue el que levantó, el último de los jueces, y levantó al pueblo de Israel. Por eso es una figura tan importante Samuel en el Antiguo Testamento. Crecía con la aprobación de Dios y también el pueblo lo aprobaba. Si vamos al Nuevo Testamento, nos vamos a encontrar con una mujer pagana, una mujer cananea. En el versículo
15 de Mateo. Dice, Jesús salió de allí y se fue a la región de Tiro y de Sidón. Una mujer cananea que vivía en la región salió y empezó a gritar: Señor, hijo de David, ten compasión de mí, mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Este llamado desesperado de la madre. Jesús no le decía nada. Entonces los seguidores se acercaron a él y le rogaron: por favor, dile que se vaya porque viene gritando detrás de nosotros. Era una mujer molesta. Jesús le dijo: Dios me envió a mí, pero a las ovejas perdidas de Israel. Entonces la mujer se puso enfrente de Jesús, se arrodilló y le dijo: Señor, ayúdame. Y Jesús le contestó: no está bien darles a los perros el pan de los hijos. Ella le dijo: es cierto, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Y Jesús le dijo: mujer, tienes mucha fe. Por eso haré lo que quieres que haga. Y en ese momento la hija de la mujer fue sanada. Es un pasaje muy conocido. Una mujer cananea, una mujer pagana, la región de Tiro y Sidón. Y viene Jesús desesperada porque su hija está atormentada por un demonio. Y Jesús al principio dice: bueno, pero yo tengo que ir primero a las ovejas de Israel. Sí, pero yo quiero algo. Yo no te pido mucho, pero con lo poco que me des para mí es suficiente. Y Jesús estaba ahí. Y finalmente le dice: Señor, yo necesito que hagas esto conmigo. Y Jesús le dice: sí, mujer, tienes mucha fe, te voy a hacer caso. Una mujer aprobada. ¿Y de dónde salió? ¿Quién es? ¿Y por qué fue aprobada esa mujer? Jesús conoce el íntimo, que conoce lo profundo del pensamiento. Y Él es el que juzga, y es el que aprueba o desaprueba. Aprueba o desaprueba. Aprobó a la mujer y consiguió la bendición que buscaba. Aprobó. El centurión del pasaje de Lucas, el capitán va a decir acá este pasaje, esta Biblia, en lugar de decir centurión, dice capitán. Versiones nuevas, ¿no? Lucas 7. Cuando Jesús terminó de hablarle a la gente, se fue a Capernaum. Allí había un capitán romano que tenía un siervo que estaba enfermo a punto de morir. El capitán estimaba mucho al siervo. Cuando el capitán oyó hablar de Jesús, envió a unos ancianos líderes de los judíos a pedirles que fuera y salvara la vida del siervo. Cuando encontraron a Jesús, le rogaron mucho: este capitán merece que lo ayudes porque ama a nuestra nación y hasta nos construyó la sinagoga. Capitán del ejército romano, ¿no? Entonces Jesús fue con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el capitán envió a algunos amigos para que le dijeran: Señor, no te molestes porque no merezco que entres a mi casa. ¿Qué quiere decir no merezco que entres a mi casa? ¿Cómo era la característica de ese hombre? ¿Era soberbio? Era humilde. Era un capitán, un hombre que tenía mucho poder, el centurión romano. Era el jefe de una centuria de 100 hombres, mucho poder. Pero él era un hombre humilde. Por eso no me atreví a ir a verte yo mismo. Solo te pido que des la orden y mi siervo quedará sanado. Acostumbrado a dar órdenes y que las órdenes se ejecuten. Disciplina del ejército romano. Acostumbrado a dar órdenes y las órdenes se cumplen. Porque él mismo había sido soldado y estaba acostumbrado a cumplir las órdenes que se le daban. Esa era la disciplina. Entonces, si yo, siendo un hombre común, tengo poder para ordenar y eso se cumple, ¿cómo no? Este es Jesús. Estoy bajo autoridad, dice, de mis superiores.
y a la vez tengo muchos soldados bajo mi autoridad. El principio de autoridad el tipo lo tenía claro. Muchas veces hablamos acerca del principio de autoridad. Mucha gente reniega contra el principio de autoridad. Yo estoy bajo autoridad, dice el centurión, y cumplo las órdenes de mis superiores, pero yo tengo autoridad sobre otros y esos cumplen mis órdenes. Esa era la disciplina del ejército romano. Y cuando le digo a un soldado, ve, él va. Y si le digo a otro, ven, él viene. Y si le digo a mi siervo, haz esto, él lo hace. La tiene clara. Al oír esto, Jesús se admiró mucho del capitán y se volvió a la multitud que lo seguía y le dijo a la multitud, les aseguro que ni en Israel he visto una fe tan grande como la de este hombre. Y cómo el hombre ponía de manifiesto la fe, porque él hacía un razonamiento lógico, es decir, yo tengo autoridad, y yo he estado bajo autoridad, yo cumplo lo que la autoridad me dice, y yo tengo autoridad sobre esto, y ellos cumplen mi autoridad. ¿Cómo este hombre que tiene autoridad no se va a cumplir lo que diga? Punto. Jesús lo aprueba y le dice a los otros, miren, este es romano, pero nunca he hallado tanta fe ni entre los mismos israelitas como este romano. ¿Se da cuenta cómo es la cosa? ¿Por qué Dios escucha y bendice a algunos y no escucha y bendice a otros? El punto clave es, no es que Dios no quiera bendecir, no escoge esto para bendecir y escoge este otro para bendecir. No, Dios bendice a quienes Él aprueba. En el capítulo 7 lo tenemos a Juan el Bautista, verso 24. Después que los mensajeros de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Hierba azotada por el viento? Sino que salieron a ver a un hombre vestido con ropa fina. Escuchen, la gente que se viste con ropa elegante y vive del lujo habita en palacios. Entonces, ¿qué es lo que salieron a ver? ¿A un profeta? Sí. Y les digo que Juan es más que un profeta. Las Escrituras dicen de él, te envío mi mensajero delante de ti, quien preparará el camino para tu venida. Les digo que Juan es el mejor hombre que ha nacido. Sin embargo, el menos importante en el reino de Dios es más importante que Juan. Jesús dice de Juan, este es el más importante. Las versiones antiguas dicen, de nacido de mujer no hay otro más grande, de nacido de mujer no hay otro más grande que Juan. ¿Y por qué Juan era tan grande? Bueno, porque Dios lo había hecho así. Hombre lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Vivía una vida muy extraña, era un raro. Nadie, salvo la gente que creía en él. El resto lo ninguneaba, lo despreciaba, lo criticaba. Era un escracho, pero había una cosa importante. Dios lo aprobaba. Aprobado por Dios. Por eso Cristo dice, de los nacidos de mujer no se ha levantado otro más importante que Juan. ¿Cómo murió Juan el Bautista? Decapitado. Miren, si tenemos que hablar por aprobados por Dios y tenemos que ir a Jesús. Fue un varón aprobado por el Padre. En el Evangelio de Mateo, capítulo 3, verso 13, tenemos Mateo capítulo 3. Esta Biblia es linda, pero tiene una letrita un poco más chiquita. Versículo 13, que es el bautismo de Jesús. En ese tiempo Jesús vino de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Hizo un viajecito porque no estaba cerca
Galilea del Jordán. Es un viaje para que Juan lo bautizara. Pero Juan trató de impedirlo y le dijo: yo soy quien necesita ser bautizado por ti. ¿Por qué entonces vienes a mí? Jesús le contestó: no me lo impidas ahora, porque es necesario cumplir con todo lo que Dios requiere. Entonces Juan estuvo de acuerdo, y Jesús, después de que fue bautizado, salió inmediatamente del agua y vio que el cielo se le abrió y que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como una paloma, y una voz desde los cielos que decía: este es mi Hijo amado, con quien estoy muy contento. Traducción nueva. La traducción antigua que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Estamos acostumbrados a esa versión, pero lo que significa es: estoy satisfecho con mi hijo, estoy contento con mi hijo, estoy chocho con mi hijo. Lo apruebo a mi hijo. La presencia de Dios es el resultado de la aprobación. Dice el Señor Jesucristo en San Juan capítulo 8, versículo 29: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Cuando describe Pedro a Jesús en el primer discurso allí en Jerusalén, dice: Jesús Nazareno, este Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. ¿Cómo lo presenta? Como aprobado por Dios. Era demasiado para la gente que estaba escuchando decirle: este es el Hijo de Dios. Dice también: pero varón aprobado. Entonces todos entendieron: este es Nazareno. ¿De Nazaret puede venir algo bueno?, decían los judíos. ¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Sí, este Nazareno es un varón aprobado por Dios. Cuando el apóstol Pablo les da esos consejos tan lindos a Timoteo, muy interesante esto. Quien quiera servir a Dios en un ministerio, tiene que leer las cartas de Pablo a Timoteo. Y tiene que conocer muy bien las cartas de Pablo a Timoteo y a Tito, las cartas pastorales, las epístolas pastorales. Y le dice a Timoteo en la segunda carta: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que no agarra la Biblia para cualquier cosa, la palabra. Procura presentarte a Dios aprobado. Miren, en una época, en las iglesias bautistas no se hablaba de unción. A veces escuchamos hace años en un congreso juvenil a un pastor hablar de unción. Estaba con Adela hace años, cuando hablar de la unción era una unción. ¿Qué es la unción? Después todo el mundo: yo quiero la unción. ¿Qué es la unción? Es una gracia que Dios te da. Es una gracia que Dios te da por medio de la cual vos podés hacer algunas cosas que si no, no podrías hacerlas. Esa es la unción, para decirlo. Hoy en día se habla mucho de la unción, y es bueno, está bien, hay que hablar de la unción de Dios y de la presencia de Dios y del mover de Dios y hay que hablar de la aprobación de Dios, de la aprobación de Dios. Sin aprobación no hay bendición, no hay unción, no hay nada, porque Dios no se puede contradecir. Sin aprobación no pasa nada. Entonces, sí, yo quiero. Algunos dicen: bueno, que yo, el Señor me. Hay que tener cuidado con eso. El que anda chueco o piensa chueco no puede esperar de ninguna manera que Dios lo va a ungir con esto, si Dios no aprueba. La aprobación es requisito previo para esas cosas. Entonces tenemos que meditar en esto. A veces
Mucha gente tiene problemas, como la mujer esta mujer que tenía la hija desesperada porque la mujer estaba atormentada por un demonio. Era terrible lo que pasaba a la mujer. Pero esa mujer tenía un corazón recto y tenía fe. Y acudió donde tenía que acudir. A riesgo de que le echaran, a riesgo de que sacara de aquí, hasta los apóstoles se sacaran. Esta mujer era un estorbo. Y Jesús la escuchaba. Jesús la escuchaba. Y la mujer habla y expone su causa. Y Jesús le dice a los otros, miren, la fe de esta mujer es tremenda. Ya está cumplido lo que pedís. La mujer era aprobada, fue aprobada. ¿Saben que hay un punto dentro de la historia de la redención, dentro de la historia de la salvación, donde hay gente que es aprobada y gente que no es aprobada? Tenemos tantos ejemplos en la Biblia. Gente a quienes Dios aprueba y gente a las cuales Dios dice no. Fíjense qué cosa interesante, porque Dios inclusive ungió a algunos, pero después no los aprobó. A la postre no fueron aprobados. El caso paradigmático es el caso de Saúl. Dios lo hace ungir a Saúl y después lo desecha. Dice, no, este no. Le dio oportunidad y no la aprovechó. Porque esa es la característica nuestra. Dios nos da oportunidades. ¿Se las aprovechamos o no las aprovechamos? Esperamos para la próxima. El que vive pensando, esperando la próxima, puede que se quede sin la gracia de Dios. Es un tiempo para buscar la aprobación de Dios. Un tiempo de buscar, es una cosa personal. Miren, en las entrevistas que uno tiene varias entrevistas. Algunos hermanos vienen diciendo, pastor, yo hice mal y que quiero cambiar, quiero hacer esto. Busca la aprobación de Dios. Y Dios lo hace, si lo hace de corazón, busca la aprobación de Dios. Dios te va a dar la fortaleza, te va a dar toda la gracia, te va a dar todo para que vos puedas cambiar, puedas transformar, puedas hacer esto. Y puedas recibir la bendición, esa que muchas veces reclamamos y que no merecemos. Hay que aprender esto. Dios no bendice a nadie por compromiso. Dios no tiene compromisos con nosotros. Aunque nosotros digamos, sí, lo que pasa es que yo, Señor, hice esto y esto y esto y esto y esto. No. Interesante lo del joven rico. Muchos analistas dicen que el joven rico después se convirtió. Qué bueno que se convirtió. Pero un tipo, bueno, pero le faltaba algo para aprobar. Te faltan unas centésimas para aprobar. ¿Viste? En los exámenes no llegaste, faltaron unas centésimas. Y sí, lo que pasa es que son unas centésimas. ¿Aprobaste o no aprobaste? No aprobé. Bueno, la próxima vez que esas centésimas sean a tu favor, no en contra. Entonces aprobás el examen. Eso también. Acá el punto clave es esto, mis queridos hermanos que me están escuchando también. ¿Buscás la aprobación de Dios? ¿Buscamos la aprobación de Dios o buscamos solamente la bendición de Dios? No nos engañemos, dice la palabra, que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Pero si nosotros buscamos la aprobación de Dios, decimos, bueno, a ver, las bendiciones comienzan a venir y comienzan a fluir. Y se aclaran muchas cosas, te das cuenta de que se empieza a ordenar la cuestión, porque Dios con la aprobación trae el orden y la bendición. Amén. Busquemos el orden y la bendición de Dios, busquemos la aprobación de Dios. Muchas cosas van a cambiar, porque Dios es fiel. Amén. Dale una pena. Amén.